El caso de Susan Roy no muere. El caso de Susan Roy no muere y se complica. La pregunta hoy es, ¿el FBI le meterá mano a este tema y al tema de Politank y Francisco Domenech? ¿Por qué pregunto esto? Porque por lo que les voy a contar ahora. Estás viendo detrás el titular gracias a los amigos de Fuse Telecom, Internet sin preocupaciones, y a Northbridge University. Oye, sabemos que tienes compromisos, tienes familia, tienes trabajo, tienes cosas que hacer en tu vida ya en esta etapa de tu vida. Pero si hay algo que no puedes seguir posponiendo son tus metas profesionales. Y en Northbridge University, estudios online, te proveemos educación de calidad sin que sacrifiques tu vida online. Oriéntate hoy en online.northbridge.edu, tu puente al éxito en Northbridge University antes NUC. Y si quieres tomar buen café puertorriqueño, oye, tienes que probar Café Dos Caminos, un café cultivado en las fincas, en las montañas de Juana Díaz y Villalba. Pruébalo y ordénalo en cafedoscaminos.com. Si pones Lenin en el código de oferta, te dan un 10% de descuento en tu compra. El tema de Susan Roy no va a morir y se complica. La pregunta es, ¿el FBI le meterá mano? ¿Los federales le meterán mano bajo una administración Trump donde la corrupción de cuello blanco y la corrupción pública no parecen ser una prioridad, sino las guerras en el mundo y la inmigración? Tendremos que esperar un cambio de administración federal para que se retomen las investigaciones por corrupción pública, porque del Departamento de Justicia no podemos depender totalmente a nivel local. Lo digo porque Carlos Mellado, sobre quien hablamos durante el fin de semana aquí detrás del titular, Carlos Mellado, que fue secretario de Salud, y lo dijimos y lo anticipamos el sábado y el domingo aquí, que iba a ir al FBI. Y fue. El lunes por la tarde, casi a las 5 de la tarde, el ex secretario de Salud, Carlos Mellado, llegó al edificio federal y tuvo una reunión de 2 horas con el FBI. 2 horas con el FBI. ¿Qué dijo? ¿De qué le preguntaron? El tiempo dirá. Pero Carlos Mellado ha hecho señalamientos en 2 asuntos. Uno, que cuando estaba de salida del Departamento de Salud, vino Francisco Domenech y Kenneth McClintock, dice él, a nombre de Politank, para abogar por un cliente de Politank y para prácticamente protestar la adjudicación de un contrato a un competidor de un cliente de Politank. Y cuando sale Carlos Mellado de la Secretaría de Salud, llega Víctor Ramos y ¿qué pasó? Se canceló el contrato a ese otro contratista y se le dio al cliente de Politank, Intervoice, que todavía tiene contratos con el Departamento de Salud y otras agencias del gobierno. Y planteó Carlos Mellado que se sintió intimidado en aquella reunión. Y Carlos Mellado había puesto esto ya en una declaración jurada. Y a raíz de eso, Francisco Domenech lo acusó de mentir y de perjurio, y por eso el Departamento de Justicia lo citó la semana pasada, y él fue al Departamento de Justicia y fue allí, estuvo 15 minutos, no declaró. ¿Por qué? Porque dijo que desconfiaba del Departamento de Justicia, porque él era el delator, y sintió que la reunión era un entrampamiento hacia él. Entonces, él decide no ir, se va en 15 minutos de justicia, va el lunes al FBI y estuvo 2 horas con el FBI. Pero Carlos Mellado es importante porque Carlos Mellado también ha sido el delator en el caso de Susan Roy, porque él era el secretario de Salud cuando la hoy secretaria de la Familia dirigía la oficina de personas con discapacidad intelectual de salud, y siendo ella la directora de esa oficina, hay unas alegaciones y unas declaraciones juradas y una investigación del Departamento de Salud del pasado cuatrienio que concluyó que ella pudo haber cometido delito cuando favoreció e impuso a otro contratista de salud, un subcontratista que resultó ser muy allegado de ella, que dicen que es el famoso baby del email, y lo impuso en otras ocasiones, no a través de contratos con el Departamento de Salud, sino para que esa compañía fuera contratada por los contratistas del Departamento de Salud. Y ya ha sido altamente discutido el caso de este hogar que tenía un paciente de discapacidad intelectual que Salud le pagaba $60,000 al mes por ese paciente,
Y ese dueño de hogar alega que en una reunión Susan Roy le dijo, te voy a dar 60,000, pero la mitad, 30,000, se las tienes que dar a él, que era el famoso Wilfredo Benítez, de la compañía OneSource de seguridad. Y de hecho, OneSource siguió recibiendo contratos de otros contratistas de salud para otros pacientes y ese paciente en otros hogares. Y hay cuentos de horror. Hay una declaración jurada que habla de que en otro hogar, donde estaba OneSource también, los empleados del hogar alegan que recibían instrucciones de esa compañía para que le compraran cigarrillos y condones al paciente y después cambiaran las cámaras de seguridad para, sabrá Dios, no se viera lo que sabrá Dios hizo. Y estamos hablando de un paciente que era esquizofrénico o es esquizofrénico, porque está vivo, y es un ofensor sexual. Sabrá Dios las cosas que pasaron en esos hogares y que no se saben todavía. De hecho, a mí me intriga mucho saber quién es. Bueno, obviamente por la ley IPA no se puede saber, pero me intriga saber quién es esa familia que tiene tanta pala en el Departamento de Salud y en esos hogares. Pero bueno, la cosa se complica para Susan Roy y para Francisco Dómenes porque Carlos Mellado fue al FBI. Le meterá mano al FBI a este tema. De hecho, hay que señalar que cuando Carlos Mellado tuvo ese encuentro con Francisco Dómenes en su salida de ser secretario de salud, Carlos Mellado llamó al FBI en aquel momento. Llamó al FBI. Y el FBI fue a su oficina. Estamos hablando de diciembre del 2024. Poco antes de que Francisco Dómenes asumiera el cargo de secretario de la Gobernación y Jennifer González juramentara como gobernadora. Y dice Carlos Mellado que en aquel momento, cuando él le contó lo que había pasado a los agentes del FBI que fueron a su oficina, los agentes del FBI le dijeron que el tema no estaba maduro, que aquí no teníamos nada todavía que hacer. ¿Estará maduro ahora el caso? ¿Hay materia para investigar? Habrá que ver. Ahora bien, aquí hay otro issue importante, que es si el Departamento de Justicia va a reabrir la investigación de Susan Roy. Y los pongo en contexto. Está viendo detrás el titular gracias a los amigos de Northbridge University. Oye, sabemos que tienes múltiples compromisos, pero no pospongas más tus metas profesionales. Estudia hoy online con Northbridge Estudios Online. Oriéntate en online.northbridge.edu. Northbridge University, antes Luke, somos tu puente al éxito. El otro issue importante aquí es, ¿debe reabrir el Departamento de Justicia la investigación de Susan Roy? Le voy a dar el contexto. Cuando surge todo este escándalo a través del programa de Rayos X en Telemundo, una investigación que hizo el periodista José Carlos Sánchez, el presidente del Senado, que estaba metido en el revolú de Ciary Pérez Peña, la ex secretaria de la Vivienda, dice, me llama la atención ese caso, le voy a pedir al Departamento de Salud que me entregue toda la documentación que tienen sobre la investigación interna que hicieron. Y después de mucha pelea, vino el Departamento de Salud y le entregó el expediente. Recuerdo, un expediente de 269 páginas. Le entregó el expediente. Y el expediente tenía múltiples cosas. Tenía las declaraciones juradas, entrevistas. Bueno, un expediente comprometedor para Susan Roy, la hoy secretaria de la Familia. Después de eso, ahí está el famoso email de Baby. Después de eso, viene el presidente del Senado y pide una serie de información adicional. Pide al Departamento de Justicia que le certifique si Susan Roy sabía o no sabía que ella estaba bajo investigación, porque Salud refiere ese expediente al Departamento de Justicia bajo la anterior administración de justicia del secretario Domingo Emanueli. Pero esa investigación se quedó activa y cruzó a la administración de Jennifer González y se cerró el año pasado en octubre. Entonces, ahí hay una alegación de potencial perjurio, porque cuando usted va a ser confirmado para un cargo de gabinete, como lo era Susan Roy como secretaria de la Familia, usted tiene que responder a un cuestionario y entre otras preguntas, hay una que pregunta, ¿usted está siendo objeto de investigación? ¿Ha sido objeto de investigación? Etcétera, etcétera. Y ella contestó que no. Y en ese momento había una investigación activa del Departamento de Justicia.
Claro, ella alega que no sabía y el Departamento de Justicia le certificó al Senado que no hubo ninguna notificación a Susan Roy de investigación alguna, pero no porque no la hubo porque no quisieron decirle, es porque no lo hacen con nadie. O sea, Justicia no le avisa a nadie, mira, te estamos investigando. Abrimos una investigación y tampoco te dicen cuándo la cierran. Y eso suena coherente. Pero viene Tomás Rivera Schatz con su suspicacia habitual y dice, yo quiero ver el expediente que tuvo el Departamento de Justicia, con lo cual determinaron cerrar el caso. ¿Y qué era lo que él quería ver? Querías ver si el expediente que le envió Salud en su referido a Justicia marchaban. Era lo mismo. Y después de pelear y pelear y amenazarlos con los tribunales, como en el caso de Hacienda y Antonio Zagaldía, Justicia decide, te la vamos a entregar. Entonces, cuando envié el documento, que yo lo recibí también en ese momento por mis fuentes, lo primero que yo vi fue la cantidad de páginas. Por eso las menciono ahorita para este momento. Y el expediente de Justicia tiene 240 páginas. El expediente de Salud tenía 269. Bueno, pues yo dije el viernes por la tarde, incluso lo dije al aire en mi programa, bueno, pues a lo mejor es una bobería, a lo mejor es un asunto de que fotocopiaron unas cosas o no, por detrás y por delante y ya. Pero no. Resulta que el expediente que tenía Justicia, con el cual determinó cerrar la investigación en octubre pasado, siendo Susan Roy ya secretaria de la familia, no tiene todos los documentos que obran en el expediente del Departamento de Salud en la investigación interna sobre ese caso. Entonces, la pregunta es sencilla. ¿El Departamento de Salud no le envió todo a Justicia? ¿Por qué el Departamento de Salud, bajo Mellado, que es el denunciante, ocultó documentos? Eso no parece tener sentido. La otra pregunta es que parece tener más sentido es cuando le pasa Salud a Justicia el expediente. Justicia desapareció papeles. Bajo Domingo Emanueli, secretario de Justicia, o bajo Lourdes Gómez, la actual secretaria de Justicia, el Departamento de Justicia traspapeló documentos, desechó documentos que entendían que no eran necesarios. ¿Por qué no aparecen en el expediente de Justicia, que se supone sea el mismo que el que le refirió Salud, documentos importantes, como el email de Baby? ¿Y por qué el email de Baby es importante? Porque el que la entonces funcionaria, directora de la Oficina de Discapacidad Intelectual del Departamento de Salud, se refiriera a un contratista como Baby, refleja la relación íntima o personal que había, que es base para un caso de conflicto de interés, que fue la razón principal por la cual el secretario de Salud refirió el caso al Departamento de Justicia como un caso de conflicto de interés, por la relación que ha dicho Mellado que era de una relación íntima, personal, amorosa. Entonces, Justicia votó papeles, Justicia traspapeló documentos, Justicia omitió, Justicia desapareció documentos, Justicia destruyó evidencia. Justicia destruyó evidencia bajo qué administración, la de Domingo Emanueli o la de Lourdes Gómez. Esa es la pregunta. Y yo creo que en este momento lo que procede es que el Departamento de Justicia reconstruya ese expediente al que es y reabra la investigación. Porque la cerraron no teniendo todo en sus manos, ya sabrá Dios por qué, y la cerró una fiscal que la cierra porque la secretaria de Justicia envió un email y una directriz un mes antes de cómo cerrar casos pendientes casualmente para todos los fiscales, y la cierra una fiscal que el día que cierra la investigación de Susan Roy es ascendida como fiscal a un cargo de más jerarquía y con más dinero. Es mucha casualidad. Y a esta altura de mi vida las casualidades son bien difíciles de creer.
Yo creo que tienen que reabrir la investigación. El senador Luis Javier Hernández, portavoz del PP en el Senado, ha pedido en el día de ayer formalmente que reabra la investigación por esto y por otras razones más que él presenta en su carta, donde dice que hay una demanda de terceros entre OneSource y otros por reclamo de dinero, etcétera, pero donde se reflejan en algunos de los hechos estipulados cómo OneSource intervenía ante el Departamento de Salud para que le inflaran las cantidades de contratos a hogares de este tipo de pacientes para que ese hogar se viera beneficiado, y si el esquema que se denuncia en el otro es el que es, pues me imagino que se beneficiaban de esa inflación. Así que yo creo que ahí no hay opción. Otro problema es aquí que la secretaria de la familia, entonces que ya está siendo objeto también de una investigación ante la Oficina de Ética Gubernamental, pues se desapareció. Ya no habla. Porque tiene miedo de que cuando salga ante la prensa le pregunten sobre el tema que le vamos a preguntar. Entonces ya no habla. ¿Y qué pasa con eso? ¿Cuál es el problema con eso? Que el Departamento de la Familia tiene que seguir corriendo. Y el lunes por la madrugada tuvimos un caso de un niño de 7 años que fue acuchillado alegadamente por su mamá, que está presa, que aparentemente es paciente de esquizofrenia. Y ha trascendido que en ese caso, la mamá y los familiares de esa señora, que el lunes por la madrugada acuchilló a su hijo, había ido el sábado al cuartel para decir que ella no se sentía bien, que no estaba bien, que se sentía perseguida, que sentía que alguien la estaba siguiendo. Fueron los familiares a pedir ayuda y que la policía activó al Departamento de la Familia el sábado y el Departamento de la Familia quedó, ¿saben en qué? Que iban a pasar el lunes por la casa. El lunes ya fue tarde. El lunes ya fue tarde. El lunes ya tenemos a un nene acuchillado en 37 ocasiones en el centro médico, gracias a Dios bien. Su mamá presa. Y una familia que ya no es la misma. Aquí estamos ante un potencial caso de negligencia del Estado que tendría que explicar la secretaria de la familia, que ahora no puede explicar porque está metida en otro revolú. Así que la Fortaleza también tiene que decidir si tendremos un Departamento de la Familia acéfalo, sin cabeza, o la sustituye de alguna forma para que desde el Departamento de la Familia, más allá del caso del paciente de los 60,000 pesos y de Mellado, para que el Departamento de la Familia tenga una rendición de cuentas ante el país como el país merece. Esto ha sido Detrás del Titular, gracias a los amigos de Northbridge University. Antes Luke, estudia online con nosotros en online.northbridge.edu. Oriéntate ahí, online.northbridge.edu. Northbridge University, antes Luke.